Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a repasar titulares. En Brasil, el Senado aprobó ayuda económica en esta época de pandemia. Justamente el COVID-19 deja el sistema de salud de Estados Unidos en evidencia. También esto está ocurriendo en este día. Argentina paga deuda externa. Allí el foco del presidente Alberto Fernández, que ha dicho, pese a todo lo que ocurre, a la coyuntura global que nos toca enfrentar, no queremos dejar de lado nuestros compromisos asumidos como Estado argentino que representamos. El Senado de Brasil se reunió este lunes para votar por una ayuda de emergencia destinada a los trabajadores independientes. El organismo, en una reunión virtual, aprobó el día de ayer una ayuda de emergencia a trabajadores informales que se han visto obligados a parar su actividad por la pandemia. La asistencia constará de $120 al mes, una ayuda aprobada de manera unánime. Para que entre en vigencia tiene que pasar por la aceptación del presidente Jair Bolsonaro, lo que implica una gran preocupación para este sector poblacional, porque no olvidemos cuál es la postura de Bolsonaro con respecto al coronavirus, dicha por él mismo en repetidas ocasiones. La ayuda estará limitada a 2 personas por familia. Los senadores aprobaron también un pago de $200, moneda brasileña, a las trabajadoras informales que sean madres y cabezas de familia. Esto se hará durante 3 meses consecutivos y para recibir el beneficio es necesario cumplir con requisitos previos, entre ellos no recibir ningún beneficio jubilatorio, no tener ningún trabajo registrado, no estar asegurado por desempleo. En El Salvador, miles de ciudadanos en distintos puntos del país buscan desesperados, jornada de ayer lunes, recibir la ayuda de $300 que el gobierno había prometido iba a entregarles para comprar alimentos. 1.300.000 familias han pasado por esta situación en la jornada de ayer. El presidente Nayib Bukele ha hecho anuncios, dijo que esta semana comenzaría a entregar esta suma a hogares cuyo consumo mensual de energía no supere los 250 kilovatios hora en el último año. El gobierno destinará un total de $450 millones para ese fondo de ayuda. Buscan que este beneficio llegue principalmente a personas que trabajan por cuenta propia, aunque también a algunos asalariados cuyas empresas no los remuneran a causa de la cuarentena. Por la disposición del gobierno, miles de personas se aglomeraron en las afueras del estatal Centro de Atención por Demanda, CENADE por su sigla, en la capital del país. Allí querían consultar si recibirían o no la ayuda económica y se ha dado toda esta situación. Ante los hechos, el presidente Bukele ordenó el cierre de los CENADE, dispuso que las personas consulten vía internet, una situación que generó molestias en los ciudadanos que así entonces están siguiendo los hechos en el país, intentando ver cómo llevan algo a la mesa de sus familias. Dijeron de que viniéramos, que saliéramos por sacar el dinero, pero no pudimos sacar los $300. Entonces cerraron los puertones y no hubo nada. No, mi situación es que yo no salía, iba, y yo irme a hacer grandes colas de 2 kilómetros. 3 kilómetros no tiene chiste porque hasta me puedo contagiar pues ahí. O sea, me estoy cuidando en la casa para irme a contagiar, para irme a agarrar el virus, está fregado, pues puedo $300. De un hipermercado Carrefour Vitroles ejercieron su derecho de desistimiento este lunes por la mañana, exigiendo la implementación de medidas de higiene y protección, hasta ahora defectuosas según la CGT. No tenemos máscaras, ningún medio de protección, ni guantes. Nos falta desinfectantes para las manos. De hecho, nos falta todo. Tenemos la sensación, todos los empleados, de que estamos siendo enviados al frente sin un rifle y sin un casco. La gerente del sindicato de este supermercado ha destacado que 2 personas de la tienda, una del servicio de seguridad hospitalizada en cuidados intensivos y el carnicero, fueron diagnosticados con COVID-19. Varias otras personas con síntomas también están esperando los resultados de las pruebas.
Estamos ejerciendo nuestro derecho a retirarnos hoy porque fue la gota que colmó el vaso. Tenemos un colega en cuidados intensivos. Tenemos muchos casos que están comenzando a multiplicarse en la empresa. Casos sospechosos y casos probados. Estamos en una situación en la que todos los empleados que estaban allí desde las 3 de la mañana en adelante, habían unos 150 de nosotros hasta ahora. Estamos ejerciendo nuestro derecho a retirarnos porque estamos empezando a sentirnos preocupados. Los trabajadores aseguran que no quieren arriesgar sus vidas ofreciendo muchas veces un servicio que no es prioritario. Hoy tenemos personas que compran productos que no son absolutamente esenciales. Vienen a comprar semillas, tierra para macetas, vajillas, vienen a caminar, hablan por teléfono, hablar con los empleados que están allí porque tienen que trabajar para alimentarse. La población, pero no estamos allí para recibir las posibles contaminaciones de nadie. Entre las medidas económicas que ha tomado el gobierno francés para hacer frente a la pandemia por COVID-19, destacan el permitir el pago escalonado de contribuciones sociales de las empresas, garantizar hasta el 70% del crédito a pymes que tengan problemas para obtener préstamos de su banco, así como la puesta a disposición de recursos para que los ciudadanos que lo necesiten puedan reducir la jornada de trabajo. Sin embargo, los trabajadores de sectores priorizados siguen insistiendo que se sienten desprotegidos. La economía turca se estaba recuperando después de una recesión cuando llegó el coronavirus y golpeó las arcas fiscales de este país, dejando a Ankara en una lucha para contener el daño con medidas de estímulo por valor de miles de millones y enfrentando demandas que hacen mucho más daño. Estas imágenes corresponden a un mercado al aire libre en Ankara. Los residentes están preocupados por los casos de desempleo. Los comerciantes están preocupados por mantener sus hogares a flote. De lado y lado, lo que se ve es preocupación. Nos dicen que nos quedemos en casa y durmamos, pero si hago eso, ¿quién va a alimentar a mis hijos? Lo que digo es que no puedo encontrar el dinero para alimentar a mi familia. Esperemos que el gobierno cubra las pérdidas de estos proveedores de manera racional, para que puedan cubrir sus gastos diarios. Todavía esperamos que tomen mejores medidas para la economía. Espero que veamos mejores días. Ya no estamos bien, pero ahora tenemos que esperar hasta que termine esta pandemia para conseguir las respuestas correctas. A la vuelta de la pausa vamos a ver cuál es la situación en Estados Unidos, donde esta pandemia ha desnudado justamente las condiciones de los sistemas médicos de salud que allí imperan. O se tiene todo o no se tiene nada. Si no se tiene nada, $35.000 es lo que cuesta un seguro o una asistencia, en verdad, si resulta afectado, si da positivo en casos de coronavirus. Además, también se está dando en este país otra situación y es el aumento de la demanda en los bancos de alimentos. Se conjugan entonces dos cuestiones que son muy fundamentales para el ser humano y en un país que está justamente en recesión y con una campaña a la reelección presidencial de Donald Trump. Elementos, como ven, explosivos si lo planteamos así en el análisis. Al regreso de la pausa vamos a mostrar los hechos. El desempleo en Estados Unidos puede llegar al 32%. La tasa más alta en la Gran Depresión fue del 24,9%. El COVID-19 deja al sistema de salud de Estados Unidos en evidencia. En Estados Unidos, los ciudadanos temen que la forma en que está diseñado el sistema de salud de ese país, considerado el más caro del mundo, contribuya a la expansión de la enfermedad.
Y es que si la factura de una persona que pensaba que tenía el coronavirus y al final dio negativo llegó a más de $3,000, imagínese cuánto deberá pagar una persona que dé positivo. A esto se suma que el gobierno no cuenta con un plan concreto para intentar lidiar con el virus desde su sistema de salud pública. Trump designó a su vicepresidente Mike Pence, un hombre sin ninguna experiencia en manejo de temas de salud, al frente de la fuerza de choque que dirigirá las tareas para combatir el virus en el país. Además, la principal autoridad de infectología del país, en una audiencia ante el Congreso, destacó que Estados Unidos está fracasando en la forma en la que detecta nuevos casos de COVID-19. A pesar de que Donald Trump dijo a principios de marzo que las personas con sospechas de haberse contagiado podrían realizarse un test, el mismísimo secretario de Salud salió a corregir al magnate, asegurando que solo aquellos que acudieran previamente a un especialista podrían acceder a la prueba. A las trabas para el acceso a una prueba, que en países como Alemania o Corea del Sur se hace incluso desde los autos, se suma un obstáculo mayor: los costos que en Estados Unidos implica enfermarse. El sistema de salud en la primera economía mundial es tan costoso que incluso más de 27,5 millones de estadounidenses no tienen acceso a seguros de salud. Así lo confirman datos de la Oficina del Censo, una realidad que podría llevar a que muchos que presenten síntomas o requieran tratamiento no acudan a los hospitales por temor a los elevados costos, propagando así aún más la enfermedad. Pero incluso quienes están asegurados lo pensarían varias veces para acudir al sistema de salud si ven que tienen algún síntoma. Y es que más de 44 millones de personas cuentan con un seguro insuficiente y deben sacar de sus propios bolsillos una cantidad de dinero que no cubren las aseguradoras y que en ocasiones puede ser de miles de dólares. En definitiva, la seguridad sanitaria en la llamada primera economía del mundo se encuentra vulnerable por el alto costo que tiene ahí la vida. La cosa cambiaría si la política de Trump America First pusiera el acento en los derechos básicos que deben garantizarse a la ciudadanía. Es mi primera vez. Sí, quiero decir, necesitamos la ayuda, ahora. Esto es una locura. No sabemos qué va a pasar en unas pocas semanas, pero estoy muy agradecida por todo. Esta es la realidad que están viviendo hoy en día muchas de las personas que hacen vida en Nueva York, capital económica de Estados Unidos, y que desde hace días ha visto cómo la mayoría de sus negocios han tenido que cerrar en medio del recrudecimiento de la pandemia por COVID-19. Hay quienes conservan su trabajo, pero la mayoría de ellos lo ha perdido. Entre ellos, los más afectados se encuentran los trabajadores hispanos. Muchos trabajan en restaurantes que ahora están cerrados. Ante esta realidad, a estas personas no les ha quedado de otra que acudir a bancos de alimentos. Bueno, como los gastos fuera se han reducido porque no estamos saliendo afuera, estoy tratando de salvar lo más que yo pueda el dinero, mayormente para la renta, los biles de la casa como la luz, el cable, la comida y esas cosas, porque no es fácil cuando uno solo está trabajando en la casa. Antes éramos 3, ahora soy yo sola. Es un poquito difícil. Los bancos de alimentos de Nueva York se han visto inundados con los recién llegados privados de ingresos desde la interrupción casi total de los negocios. Sacos de naranja, batatas y cebolla se reparten en 3 mesas en un mercado al aire libre en Washington Heights, un barrio en el norte de Manhattan. Conocí a muchas personas que me dijeron, nunca he venido al mercado porque nunca necesito la comida. Preferiría a las personas que realmente necesitan la comida para obtenerla. Pero ahora estoy desocupada. Mis papás están desocupados. Todos estamos sin trabajo. Necesitamos la comida. Y es desgarrador. Cientos de personas acudieron este fin de semana para reabastecerse en el centro de distribución, uno de los muchos administrados por City Harvest, una importante organización benéfica con sede en Nueva York. Estamos viendo mucha gente necesitada. Las personas ahora están más necesitadas. Y las que tenían trabajos decentes, ahora luchan por subsistir.
De acuerdo al vicepresidente de City Harvest, antes había 1.200.000 personas en Nueva York que necesitaban ayuda para alimentos. Ahora hay 3 veces más. Eso quiere decir más de 3 millones de personas. El número 2 de esta organización benéfica destaca incluso: pasamos el 11 de septiembre, la gran recesión de 2008-2009. Pasamos por muchas cosas, pero nada de eso es comparable a esta catástrofe que estamos viviendo. Entre toda esta coyuntura, también tenemos que decir que Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández, ha decidido pagar deuda externa. Ha dicho el presidente, una economía cae y se levanta, se recupera. Una vida no. Así, en tiempos de pandemia, también se ha pronunciado este hombre, que tiene una tarea súper difícil con un gobierno que ha empezado hace muy poco tiempo y de lleno se ha dado con la pandemia y con estas decisiones económicas que tenían que tomarse porque justamente habla del futuro de los argentinos. Macri los dejó endeudados a 100 años. Así que hacemos una pausa y al regreso le cuento más. En Argentina, el gobierno nacional pagará deuda por unos 250 millones de dólares en un contexto de paralización de la actividad económica. El primer mandatario, Alberto Fernández, afirmó que la nación aún quiere evitar el incumplimiento de su deuda externa, a pesar de que la economía ya viene en dificultades y se ve obstaculizada por esta pandemia. Hay que destacar que el dinero a desembolsar será destinado a los poseedores del bono par, un instrumento emitido para salir del default post-convertibilidad. El pago corresponde a un vencimiento en el cupón de intereses del 31 de marzo. Se espera también que la operación sea simultánea con el momento en el cual el ministro de Economía, Martín Guzmán, realice la oferta de canje a los acreedores de deuda externa argentina, según el cronograma de reestructuración oficial. Y hay otras cuestiones como domésticas que son tan o más importantes que pagar la deuda. Fíjense, tema doméstico, repito. Lo plantea aquí este medio de comunicación que es Página 12, diciendo: coronavirus, ¿cómo pagar el salario de las trabajadoras del hogar que no tienen tarjeta bancaria, que no están bancarizadas? Voceros del Ministerio de Trabajo ya han aportado la respuesta. Indicaron que el mecanismo previsto es el envío de dinero para los que no tienen cuenta bancaria, usando una modalidad que se llama orden de extracción, ODE, que se puede generar desde un cajero automático o a través del home banking. ¿Qué es el home banking? Ingresar por internet al banco de cada uno, emitir una orden. Esa orden genera un código que es el que se le tiene que pasar al destinatario para que extraiga el dinero del mismo cajero automático. Un punto importante es que esta orden se genera para un punto efectivo, es decir, para que el dinero sea extraído de una sucursal determinada. Y por esto quien realiza la transferencia tiene que preguntar al beneficiario cuál es el cajero que le queda más cercano a su hogar. Miren cuántas cosas, dándonos la mano con la tecnología, aparecen ahora en un momento de coyuntura en el cual necesitamos eso justamente, opciones virtuales. Allí, autoridades argentinas han dado a conocer entonces cómo se van a hacer estos depósitos o estas transferencias para pagar a aquellas personas que no tienen una cuenta abierta en un banco, por ende no tienen tarjeta de débito, por ende no tienen un plástico en mano para ir al cajero. Jornada de ayer conocimos cómo en Venezuela el presidente Nicolás Maduro instaba a los integrantes de OPEP Plus a retomar diálogos para alcanzar estabilidad en el mercado petrolero para lograr precios justos como parte de la estrategia de recuperación económica post-COVID-19. Respecto a los precios del crudo en el mercado, el mandatario venezolano expresó que en conversaciones con el nuevo embajador ruso en Venezuela y anteriormente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dijo que la clave en la crisis que se vivió en 2016 fue la posición rusa. En la recuperación, luego que pase esta pandemia, el éxito será el mismo: mantener estables los precios del crudo junto a los demás países que hacen parte del bloque OPEP. Por eso la apuesta que da Caracas es diálogo. Planteé la necesidad
de retomar los diálogos en el marco de la OPEC Plus para avanzar hacia acuerdos objetivos, cumplibles, para la recuperación paulatina, progresiva, pero sostenido del mercado petrolero y del precio del petróleo. La recuperación económica y financiera post-pandemia va a depender del acuerdo OPEC Plus, que le dará estabilidad al mercado, le dará estabilidad a precios justos. Una de las columnas centrales de la recuperación económica y financiera del mundo es la OPEP, Rusia y lo llamada OPEC Plus. Le ratifiqué mucho ese criterio y la necesidad de avanzar en acercamientos entre la OPEC, Rusia, Arabia Saudita. Precios del crudo, Brent operando a $23.33 el barril, está con tendencia a la baja. El WTI opera a $21,12 el barril, tendencia al alza. OPEP parado en $22,38 el barril, con tendencia a la baja. Un mensaje optimista desde aquí para cerrar nuestro programa en época de pandemia. Han visto de lo bueno y de lo malo. Cada uno elige en casa qué fórmula rescatar, así como un halo de esperanza, con un halo de optimismo, con un encuentro cercano. Es tiempo de reflexionar, ir conociendo nuevos puntos, estudiar, empezar a mover también viejas estructuras, recetas o fórmulas que nos enseñaron y que a lo mejor hoy las ponemos en duda. A todos un gran abrazo, virtual, por supuesto.